Bueno, buenos días a todos. Ya mi nombre es Rosana, como os han comentado. Eh, bueno, pues el objetivo de esta charla para vosotros es, bueno, pues daros una visión eminentemente práctica, ¿no? Que es la que yo puedo tener, ¿no? Yo no soy una experta en digitalización, sí que estoy muy familiarizada en avances que nos ha permitido dentro de la industria de la industria de la alimentación, avances que hemos podido obtener gracias a la digitalización o aplicaciones de determinadas herramientas de digitalización en todo el proceso. Pues bueno, esta quiero que sea mi visión para vosotros. No solo no hablaros profundamente de digitalización, sino de aplicaciones muy prácticas en una industria en la industria agroalimentaria, que sería el caso. Vamos allá. Bueno, realmente como gran aportación de la digitalización en las empresas, en las pymes, ¿no? Tanto, bueno, da igual, en cualquier industria, tanto grande como pequeña, pues es que nos va a permitir ir un poco hacia la especialización. ¿No? Las grandes empresas como en la que yo trabajo, bueno, pues ya digamos que llevan cierto recorrido, pues porque pues lógicamente los recursos no son los mismos, ¿no? Pero para las pequeñas empresas, para las pymes, pues bueno, la especialización de vuestras empresas o de vuestros negocios, vuestras actividades, pues es algo que os afianza de cara a futuro, ¿no? Y que os permitirá también estar mucho más preparados para asumir pues, los retos que, como ha dicho un poco la ponente anterior, pues que están ahí, ¿no? Retos con nuestros consumidores, que cada vez nos exigen más, nos piden más y nos piden cosas que hace unos años nos hubiera parecido ciencia ficción, ¿no? Que nos pidieran y ahora pues están a la orden del día, como habéis podido ver. Entonces, realmente la digitalización nos permitirá o permitiría a las pymes justamente eso, el ir transformándose en industrias 4.0. El concepto este de industrias 4.0 pues es un concepto muy moderno, ¿no? De que ahora hablaremos, ¿no? Que son empresas especialmente avanzadas, ¿no? En el uso de tecnologías que permiten, no necesariamente tecnologías especialmente complejas, pero que permiten un uso adecuado de los datos, que esta es la clave. No la complejidad de las aplicaciones que utilicemos, sino la facilidad de los datos para poder ser analizados y poder utilizarlos para nuestro beneficio. Y, lógicamente, esta implantación de estas iniciativas de digitalización y esta transformación en Industrias 4.0, lógicamente, nos afianzan como empresa, como industria o como nuestros procesos, se afianzan puesto que están muchísimo más preparados para afrontar los retos y para la mejora continuada, para la adaptabilidad, para ir adaptándonos a entornos cambiantes que cada vez cambian con mayor rapidez. Bajo el concepto de industria 4.0, que es perfectamente aplicable a pequeña y mediana empresa 4.0, pues está la descripción o la definición de que es una nueva forma de organizar y gestionar recursos, los que tengamos, si son muchos como si son pocos, y los medios productivos para crear empresas que sean capaces de producir las cantidades en el tiempo necesario sin errores, de una forma eficiente y mucho más inteligentes, de manera que puedan ser más predictivas y puedan avanzarse a lo que se nos viene en el futuro. Esa es la definición, es guay. Yo, si fuera un emprendedor, yo quiero esto, ¿no? Para mi empresa, ¿no? Mola. Entonces, pues bueno, este es un poco el objetivo, ¿no? Que está ahí y hacia el que tenemos que ir un poco nuestra empresa. Realmente las tecnologías digitales, ya os comento, ¿no? Pueden ser muy sofisticadas o mucho más básicas. Tienen que ser las adecuadas a mi fábrica, a mi industria, a mi negocio, a mi sector, a mis recursos. Pero siempre las adecuadas para que puedan interconectar adecuadamente con los procesos productivos y si fuera posible incluso entrar en temas de automatización, ¿vale? Y sobre todo al conjunto de la cadena de valor, desde el proveedor hasta el consumidor final, ¿no? Y poder obtener de ahí una interconexión, un enfoque lo más global posible y la generación de los suficientes datos, la cantidad de datos necesaria, tampoco volvernos locos, sino aquella que realmente necesitemos para nuestra gestión, ¿vale? Y que esos datos se puedan interrelacionar para su análisis y obtención de información útil. ¿Vale? Información útil para ser aplicada en nuestras máquinas, en nuestras personas, en nuestros procesos, en nuestra organización, en nuestros modelos empresariales, en nuestro marketing,
en la manera que informamos, en la manera que nos relacionamos con nuestros consumidores. Esta es la definición de Pymes 4.0, un poco, y es lo que podemos conseguir con la aplicación de digitalización en nuestras industrias, en nuestros negocios. Las ventajas pues ya parecen obvias, ¿no? Las ventajas de nuestras empresas, considerando las pymes 4.0, vendrían de la mano de la eficacia y de la eficiencia, ¿no? Eficacia puesto que podemos gestionar de una manera mucho más óptima nuestros procesos productivos para que sean seguros, que tengan una mayor calidad y en el menor tiempo posible. Obtener el producto que yo necesito en el momento en el que lo necesito y de una forma más rápida posible. Y eficiente, porque además lo quiero obtener sin errores, sin defectos. El número de defectos que yo obtengo sea el menor posible. O sea, justamente eficaces y eficientes en el tiempo y con los recursos necesarios en el menor tiempo posible y con el menor número de errores. Lógicamente, otra de las ventajas será la toma de decisiones. Gracias a todos los datos que yo voy a poder ir obteniendo de la aplicación de estas tecnologías de digitalización y si los analizo adecuadamente, voy a obtener información muy útil, información que va a darme información muy valiosa sobre, sobre mis procesos, sobre mis materiales, sobre mis proveedores, sobre mis equipos de trabajo, sobre la respuesta de mis clientes y todo ello va lógicamente a permitirme la toma de decisiones con muchísima más seguridad y más adecuada ante cada situación, incluso antes de que se produzca un determinado problema. Podría incluso entrar en la anticipación. Y por supuesto podré ser mucho más adaptable, mucho más flexible, porque sabré por dónde se van moviendo mis problemas o por dónde van las tendencias, que ahora es una tendencia, pero que mañana puede ser un problema, antes de que realmente se genere un cataclismo, ¿eh? Esa figura del bombero que va permanentemente apagando fuegos, pues tenderá a desaparecer y en su lugar, pues podremos anticiparnos, prevenir e incluso adaptarnos a las circunstancias más cambiantes, incluso a servicios más personalizados, atendiendo a la información que podemos sacar de nuestros clientes y consumidores y teniendo, por tanto, una mayor satisfacción. Como veis, todo esto no hace más que afianzar a nuestras empresas en el sector, ¿no? Y tener a nuestros clientes mucho más contentos y a nosotros, ¿no? También, puesto que nuestros beneficios, pues, también tienen que aumentar. El tema de la digitalización viene de la mano de la propia evolución en el sector de la agroalimentación. Vosotros probablemente tenéis gran experiencia y, bueno, aquí tenéis una visión muy reducida, no muy esquemática, de 4 grandes hitos en cómo ha ido evolucionando en los últimos años los sectores de la agroalimentación, ¿vale? Tanto las industrias como pequeñas empresas productivas más o menos artesanas de determinados productos, ¿no? Antiguamente, bueno, digo antiguamente, pero no hace tantos años de esto, quizá hace 50, 60, 70 años, hablábamos básicamente de procesos con un gran equipo de inspectores, ¿no? Que los teníamos repartidos en nuestros procesos y que íbamos controlando la calidad del producto que generábamos o del proceso que estábamos haciendo, íbamos midiendo en tiempo real, ¿no? Y en tiempo real íbamos segregando aquellos productos que no eran los adecuados y se eliminaban de la cadena. Lógicamente esto, pues con las cantidades con las que hoy trabajamos, con los márgenes cada vez más reducidos con los que también tenemos que jugar, pues es totalmente inviable, ¿no? Tener este gran ejército de inspectores o de puntos de inspección repartidos en la cadena mi cadena productiva, en toda mi cadena, ¿no? Desde la compra, la recepción, producción, expedición, preparación de pedidos, expedición y entrega al cliente. Esto poco a poco, pues las empresas se fueron dando cuenta, ¿no? Y fueron destinando recursos de la inspección al control y la gestión. Control y la gestión que básicamente de lo que se trataba era de ir aprendiendo de los errores, ¿no? Y ir obteniendo información de los errores y en lugar de únicamente dedicar gente a separar aquellos productos que se veían afectados por los defectos, lo que hacían era obtener información de esos defectos para realimentar
o retroalimentar los procesos y un poco elevar sus estándares de calidad de manera que los defectos pudieran ir poco a poco disminuyendo. ¿De acuerdo? Y lógicamente los productos que se separaban como productos defectuosos se reparaban y se volvían a introducir en la cadena. Con lo cual, bueno, pues lógicamente ya hubo cierta evolución, cierto desvío de recursos desde la inspección al control. Y esto todavía se afinó más cuando entramos en la época, en la era del aseguramiento de la calidad y de los procesos. Aquí este proceso de retroalimentación de lecciones aprendidas se hizo muchísimo más potente, ¿no? Y realmente, pues básicamente los puntos de inspección se reducían a aquellos necesarios para sacar la información que yo necesitaba para controlar mis procesos y mis materiales en el momento de la recepción. Y básicamente con esto lo que se adquiría era conocimiento suficiente para reinvertirlo en mis procesos de manera que los estándares de calidad o las líneas normales de variación de la calidad de mis procesos se fuera poco a poco disminuyendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Lo que era un estándar que podría estar en esta línea, ¿no? Con la aplicación de las lecciones aprendidas se convertía en un estándar de calidad con sus defectos, pues todavía muchísimo más bajo, ¿no? Con lo cual, pues poco a poco entrábamos en una rueda hacia la mejora de esos procesos y, por tanto, una menor cantidad de productos afectados por defectos. Y esto ya, el más de lo más, es la mejora continuada. Es decir, esta rueda se acaba de pulir metiendo por medio, digámoslo así, a la dirección de la empresa y con un buen planeamiento, ¿vale? Con una buena planificación. Es decir, no solamente se trata de aprender las lecciones y meterlas en mis procesos, sino además establecer una clara definición de a dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos, cuál es la meta de mi negocio, realmente esa política y ese compromiso, convertirlo en una serie de objetivos claros y medibles, y estos objetivos claros y medibles en acciones, estas acciones planearlas y meterlas en esta rueda, ¿no? De acciones, llevarlas a mis procesos, a mi gente, a mis equipos, a mis materiales, obtener información de ahí y esa información volverla a retroalimentar para ver si cumple y está de acuerdo con los objetivos que yo me planteé inicialmente, y si no, rectificar, y si los he superado, plantearme otros más exigentes. Una rueda continua hacia la mejora. Esta es un poco la evolución de la calidad o del concepto de calidad en el sector de la agroalimentación. Ahora estamos ahí, estamos en la mejora continua, en empresas excelentes, y la digitalización nos ayuda. Realmente nos ayuda a obtener esa información, a analizarla y a volverla a introducir en esa rueda para convertirla en objetivos, planes que directamente van a pasar a ser acciones que luego verificaré para sacar de nuevo análisis que volveré a introducir en mi rueda para volver a actuar y volver a estar en la rueda permanente de la mejora continuada. El concepto es correcto, ¿no? Y es muy guay, ¿no? Pero ¿qué hay para mí? ¿No? Que este es el auténtico objetivo de mi charla, ¿no? Explicaros un poco qué hay para vosotros, ¿no? O qué realmente puede haber para vosotros con nombre y apellido, ¿no? En vuestras empresas. Para lo cual yo os voy a contar lo que yo me he encontrado en la mía, ¿no? Como os ha dicho la presentadora, pues trabajo hace ya muchos años en Campo Frío, ¿no? En el sector de producción de productos cárnicos, tanto, bueno, principalmente elaborados, aunque también tenemos una división de productos frescos, y ahora también estamos entrando en productos vegetales, en nuevos tipos de proteínas diferentes a las animales. Y bueno, pues por mi experiencia, ¿no? En las plantas, en las distintas plantas que hay tanto en España como en el resto de Europa, pues os voy a contar esto, nuestras herramientas de digitalización implantadas y lo que nos ha permitido conseguir. Lógicamente, lo que he hecho ha sido hacer una visión como muy práctica, ¿no? Entonces, como en mi empresa, como en muchas de las vuestras, pues si hacemos grandes bloques, pues hay un gran bloque que sería el bloque de recepción, ¿no? Hay un bloque previo que es el bloque de gestión de proveedores, pero a ese llegaremos luego, ¿no? Entonces, vamos a entrar en un primer bloque de recepción, ¿no? Donde yo recibiré todos los materiales que necesite. Después pasaremos a un segundo bloque, que es el bloque de los procesos productivos de todo tipo, ¿no? Donde yo cogeré esos materiales y los iré transformando en distintos materiales, que a su vez serán materiales de otros procesos productivos hasta que llegue a mi producto final. Hay un tercer bloque, que será el bloque de almacenamiento y
almacenamiento y preparación de pedidos y distribución. Hay otro tercer bloque, cuarto bloque, que es el que se corresponde a los procesos de Customer Service, ¿no? A la interacción de mi empresa con el exterior, ¿no? Que es interesantísimo, que nos hace estar pues muy al día de lo que el cliente nos pide, ¿no? Y luego el último estrella, ¿no? A mi modo de ver, que es el de la gestión. ¿Vale? Que es en el que cogeremos todo lo que nos facilitan todos estos bloques, toda la herramienta que nos facilita todos estos bloques y la utilizaremos para la mejora continuada, para meterla de nuevo en la rueda y volver a empezar. Con lo cual vamos a empezar por el primero, que es el bloque de recepción. Pues imaginaros recibiendo vuestras mercancías, ¿no? Como os digo, la parte de la homologación de proveedores la veremos luego en el último bloque, en el bloque de la gestión, ¿no? Pero partimos ya de proveedores ya homologados, ya seleccionados de acuerdo a los criterios que vosotros necesitáis. Quien dice proveedores dice cosechas o dice campo, en fin, cualquier tipo de proveedores, ¿no? La digitalización en qué nos ha ayudado, principalmente en saber qué es lo que no quiero y establecer catálogos de defectos. Porque para yo poder analizar la información es necesario que mi información yo la coger de una forma sencilla. ¿Vale? Porque si no perdemos muchísimo tiempo en intentar poner la información en su sitio. Con lo cual, a través de la digitalización hemos podido estandarizar la información que yo necesito registrar cuando recibo el material con respecto a ausencia o presencia de defectos, ausencia o defecto o ausencia o presencia de parámetros de calidad, que luego necesitaré para el análisis de los materiales y de sus proveedores. Algo que también me ha permitido la digitalización en el momento de la recepción es justamente la toma de datos. ¿De acuerdo? Todos os imagináis, ¿no? Una persona, en mi caso, pues un inspector, cuando yo entré en Oscar Mayer, que entonces éramos Oscar Mayer, pues el inspector de materias primas estaba ahí con su bata blanca, siempre en el muelle de recepción, ¿no? Abría los muelles, recibía los camiones y allí estaba él con una mesa, cada palet que sacaba, pues sacaba una muestra, buscaba defectos, tomaba muestras para mandar al laboratorio, rellenaba un registro, que si temperaturas, que si fechas, que si tiene plumas, que si tiene huesos, que si tiene ensanguinados, que si tiene lo que tuviera, ¿no? Y todo esto, un montón de papeles y un montón de tiempo, ¿no? Pues para poder hacer esto. Pues ahora, pues desde lo más sencillo que puede ser directamente la toma de datos por una persona con su bata, pero en lugar de en un papel, en una tablet, sobre una aplicación que directamente y en tiempo real vuelca toda la información ya previamente estandarizada en una hoja, en una base de datos que luego me permitirá su análisis, hasta una toma de datos en continuo, cuando realmente, si realmente las medidas se pueden automatizar, como una medida de temperatura, como una visión rayos X para búsqueda de objetos extraños, cuando tú recepcionas un palet o una bandeja de carne. Todo esto pues lo puede hacer una persona o también lo puede hacer una máquina, ¿no? Pues un infrarrojo, con lectura de temperaturas, con búsqueda de objetos extraños, que si tiene huesos, que si tiene metales, que si tiene objetos extraños inherentes o no inherentes o exógenos de lo que es la propia materia que estoy recepcionando. Y por último, la trazabilidad, imprescindible, lo sabéis bien. Ahora mismo estamos en un mundo de inmediatez. Tanto si las cosas van bien y un proveedor, un cliente quiere saber exactamente qué hay detrás de una copa de vino, ¿no? Cuál es la uva que hay detrás, a qué trozo de tierra pertenece, cuáles fueron los fertilizantes que se utilizaron, o hasta yo misma, qué hay detrás de una salchicha, ¿no? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Dónde se crió el cerdo? ¿No? Si es un cerdo español o si es un cerdo que se ha criado con procesos de bienestar animal y ha sido sacrificado adecuadamente, ¿no? Esta información puede tenerla o puede reclamarla a mi cliente, como luego veremos en la parte de Customer Service, igual a través de un portal de la web, ¿no? Y tú directamente estar obligado a darle esa información. Y esto no lo puedes saber si no tienes un buen sistema de trazabilidad desde la recepción, para poder saber de dónde te vienen tus materiales. Pues la digitalización nos ha permitido, por ejemplo, generar una identificación específica de los materiales inequívoca tal y como entran por la puerta, con la generación de etiquetas, con códigos de barras, con chips que acompañarán a ese material y que recogen toda su información previa hasta ese momento y luego irán acumulando la información que yo le vaya metiendo en mi proceso productivo. Cuánto tiempo estuvo en el almacén, por qué máquina se metió, en qué día se procesó, qué día se coció, en fin, todo, qué día se convirtió en una loncha, qué día se empaquetó, cuándo fue al almacén, todo, todo, todo. Podrás saberlo todo
Esa trazabilidad me permitirá a vosotros como clientes daros esa información, y si la administración me llama porque hay una alerta alimentaria, porque ha habido una intoxicación masiva por consumo de un producto no sé dónde, pues yo podré darle en tiempo mínimo toda la información necesaria de mis productos. ¿Vale? O si hay, no sé, imaginaros, una intoxicación que puede ser por un producto, ¿no? O que, por ejemplo, como pasa alguna vez, ¿no? Que nuestros propios proveedores, ellos mismos detecten un cerdo pues con pesticidas, no, perdóname, con anabolizantes, o con que tengan algún, normalmente nunca se tienen anabolizantes, pero imaginaos que el propio matadero pues detecta pues alguna sustancia química no permitida, ¿no? En una canal, pues entonces él tiene la obligación de ponerse en contacto con todos los clientes al que hemos comprado esos materiales, y nosotros retirar del mercado todos los productos que hayamos fabricado con ese material. Con lo cual, podéis imaginaros, ¿no? El tiempo que tenemos es mínimo para poder ubicar, desde que a mí me llega la alerta hasta poder encontrar los paquetitos de bacon que puedan estar en cualquier superficie, en cualquier supermercado. Necesito un sistema de trazabilidad robusto, rápido y eficaz. Y esto está, ahí estamos todos. Da lo mismo que sea una empresón, como puede ser Campofrío, o una empresa pequeña, como puede ser pues, cualquier pyme que tengáis en la cabeza en este momento. Si pasamos al siguiente bloque, al bloque de la digitalización de procesos, es un bloque interesantísimo. Y este bloque está, pues lógicamente, muy ligado con la pela, ¿no? Con la pela, porque nuestros procesos, pues nosotros queremos que sean los procesos lo más estándares posibles. Y si no son estándares porque están sometidos a cambios de estacionalidad, pues nosotros ser conscientes de que ese proceso tiene un cambio estacional, y por tanto estar preparados para que cuando llegue ese momento no entrar en pérdidas, sino ser capaces de anticiparnos esa estacionalidad y modificar los parámetros, modificar los materiales, no sé. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo claro que tenemos en la industria cárnica es que, sabéis que cocemos los productos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Otros se salan y se someten a secado, como los jamones, ¿no? Pero en el caso de productos cárnicos cocidos, pues como una salchicha, ¿no? Se cuece, ¿no? Entonces, cuando cuece, los procesos de cocción tienen mermas, porque al cocer se elimina agua, ¿no? Y las mermas están estandarizadas, porque tenemos claro que hay un porcentaje de merma que se tiene, ¿no? Pero ocurre que en verano esas mermas se disparan, ¿vale? Pues sabemos que en verano, pues por las condiciones atmosféricas, que la propia fábrica, pues por mucho que tengamos temperaturas controladas, pues hay zonas como la zona de hornos, que no son zonas especialmente, bueno, pues que no son zonas especialmente de trabajo con temperatura refrigerada, pues entonces esas zonas pues tienen una mayor pérdida, justamente una mayor merma de los productos cuando se cuecen, con lo cual pues tenemos productos con mucha merma que luego no dan peso, ¿no? En el producto final. Entonces tenemos que jugar con esa estacionalidad justamente en la formulación. Tenemos que formular en las épocas estivales distinto a las épocas de invierno, puesto que hemos de contar con una pérdida mayor en los procesos de cocción. Eso es justamente lo que veis aquí, ¿no? Conocer cuáles son los perfiles de comportamiento de mis procesos. Si tienen una variabilidad normal, ¿no? Hay momentos en los que están por arriba del estándar, momentos que están por debajo, pero dentro de una variabilidad normal, con una variación aleatoria. Si tienen una estabilidad inherente, es decir, aquí tú tienes que tienes una inestabilidad y no sabes exactamente por qué. Las causas son muchísimas, hay que averiguar cuál es. Pueden ser nuestras herramientas, nuestros materiales, los propios operadores, que haya un infracontrol, que realmente es un proceso que esté completamente descontrolado y que nadie lo vigile y haga un poco lo que le parezca, ¿no? También podemos ver tendencias acumulativas de que las cosas están empeorando, ¿no? Algo está ocurriendo, ¿no? Puede ser un agotamiento de los reactivos, si es el caso de un proceso químico, o un desgaste de los materiales, ¿no? En el caso de que, pues eso, pues alguna máquina, o que no tengamos el mantenimiento preventivo suficiente. Aquí tenemos un caso claro de estacionalidad o de turnos, ¿no? Puede ser que el turno de la mañana sea un turno muchísimo más preparado o mucho más hábil, ¿no? Que el turno de la noche, o al revés, ¿no? O cambios repentinos. Aquí hemos pasado de tener un patrón a otro, ¿no? Aquí puede ser pues un cambio de materiales, un cambio de maquinaria. Aquí ha ocurrido algo que ha hecho que cambie mi tendencia, ¿no? Lógicamente, si yo tengo esta información, pues yo puedo analizar y puedo saber muchísimas cosas que me pueden ayudar a mantener mis procesos en un estándar, que me va a ayudar a que las pérdidas sean las mínimas y siempre sea capaz de anticiparme a ellas.
En el almacenamiento y en la distribución, bueno, pues lógicamente aquí estamos hablando de la gran gestión de la gestión de los almacenes y de inventarios y los pedidos, ¿no? Lógicamente el producto una vez está terminado lo tengo que almacenar. Hay productos de gran almacenamiento y otros que pues, son muchísimo más rápidos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo voy a necesitar optimizar mis instalaciones de almacenamiento. Las tengo que optimizar al máximo porque si no me va a tocar alquilarme algunas, ¿no? Y sabéis, si habéis tenido la necesidad, sabéis que, bueno, pues que los huecos en el almacenamiento externo pues no son baratos, ¿no? Entonces, y luego además pues entras en unos movimientos de productos que van y que vienen, ¿no? Que encarecen y que además pues bueno, están un poco reñidos con los kilómetros cero, con la huella de carbono, en fin, con tendencias que están hoy en día y que realmente pues bueno, pues que también se nos piden y se nos exige desde el sector, ¿no? Desde nuestros consumidores. Y luego, lógicamente, la optimización de materiales, ¿no? Cómo muevo los materiales en mi propio almacén, cómo los ubico en distintas zonas, cómo lo hago, cuáles rotan más, cuáles rotan menos, dónde los coloco para que luego la gente que los va a buscar sus movimientos sean muchísimo más eficaces en menor tiempo. Los inventarios, está claro, ¿no? Necesito pues, que no se me queden productos por ahí abandonados, conocer inventarios a tiempo real, tener ahí, además es importantísimo en el aspecto económico, ¿no? Para saber cuánto vale mi empresa, cuánto tengo inventariado y en tiempo real, ¿no? Y FIFO, ser capaz de que se gestione, que yo pueda ser capaz de respetar el FIFO o respetar las condiciones de mis clientes si ellos me establecen tramos, ¿no? Cuando yo les mando los pedidos, ¿no? Entonces, poder tener ahí, evitar errores, demandar de productos más antiguos que los pedidos anteriores o incluso de entrar en conflicto con requisitos que me están pidiendo mis propios clientes respecto a los plazos de entrega, ¿no? O los tramos de mi producto. Respecto a la preparación de los pedidos y a la recepción de los pedidos cuando me llegan, ¿no? Pues bueno, lógicamente, pues sabéis, ¿no? Muchísimos, la digitalización pues también nos está permitiendo tener ahí pues muchas aplicaciones para la recepción de los pedidos por los distintos canales, que si el canal tradicional, que si la gran distribución, que si Oreca, ¿no? Y todo ello, pero necesito que me entre, que al final me entre a un mismo sitio para que yo pueda planificar, ¿no? Esos pedidos y luego esos pedidos transformarlos en un palet, ¿no? O en un envío, o en una cuba o lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, pues desde la consolidación y la recopilación de todos los pedidos, vengan de donde vengan, ¿vale? Y lógicamente poderlos enfrentar a mi stock para ser capaz de que las faltas de servicio sean las menores posibles, hasta la eficiencia en la preparación de pedidos, disminuir los errores, ¿no? En la preparación de pedidos al máximo, ¿no? Y por último, la traza. Como os comento, yo tengo que ser capaz de unir la materia prima que me entró hasta el consumidor que le... Bueno, al consumidor o al menos a mi cliente o al almacén de mi cliente. Y luego ya, si mi cliente es el almacén del Carrefour, ¿no? Pues el almacén del Carrefour luego me dará o facilitará la lista de los supermercados y estos a su vez se pondrán en contacto con los consumidores en caso de tener que recuperar algún producto o en caso de poder tener la necesidad de trazar para poder dar la información que se requiera. Esto es súper importante, la trazabilidad. En el servicio postventa, bueno, pues ya os podéis imaginar cualquier cosa que me pueda llegar de fuera, ¿no? Desde que me reclamen. La gente que reclama, a priori es una molestia, ¿no? Porque te reclaman, algunos están enfadados, te riñen, ¿no? Y te dicen que a ver cómo me lo vas a ver cómo me lo vas a reponer, ¿no? Esto, pues me mandas un jamón, pues no sé, hay pues muchos tipos de reclamantes, ¿no? Pero realmente luego, si lo piensas bien, detrás de cada reclamación o de la mayoría de ellas hay una oportunidad, ¿no? Porque te están dando información de cómo se ve tu producto fuera. A veces te llevas sorpresas, ¿eh? A veces te llevas sorpresas. Entonces, es importante, es una fuente de información que no debemos de obviar, ¿m? Y que es importante analizar, ¿de acuerdo? Igual que hicimos un catálogo para la recepción de los materiales, es muy bueno tener estandarizada también qué tipo de cosas me está pidiendo o me está reclamando mis clientes. Porque esto me está dando una foto muy real de cómo ven los clientes mi producto en el mercado. Porque el estante de Carrefour, os puedo asegurar que nos queda muy lejos a los que fabricamos los productos en la fábrica. Yo veo el producto cuando lo estoy produciendo, pero luego tengo que ir a Carrefour a ver qué pinta tiene ese producto en el estante. Y a veces, pues te das cuenta de cosas, pues que dices, ostras, pues quizá esto tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cuando ves tu producto en el estante o cuando lo ves junto con el resto de productos de tu competencia, pues te das cuenta de cosas que tú en la fábrica, sin más, no las ves.
¿eh? Y luego, como tú miras tu producto con ojos tiernos, ¿sabes? Pues la mirada imparcial de un cliente o de un consumidor es tremendamente útil. Luego, es una fuente de información muy interesante. Bueno, de la gestión de retiradas de producto y de crisis alimentaria no os voy a contar más. O sea, ya os digo, ¿no? Necesitamos el sistema tremendamente robusto basado en una gran trazabilidad para poder ir tanto de una materia prima que tiene un problema hasta el supermercado, como de un problema en el supermercado a la materia prima que pudo supuestamente causarlo si no fue mi propio proceso. Y luego algún tema pues que está hoy en día ahí es pues eso, cualquier iniciativa de marketing, ¿no? Del campo a la mesa, conocer el origen, qué hay detrás de, si realmente yo voy a vender un producto con la etiqueta de bio, pues igual pues necesitamos poder dar la información de qué tipo de tratamiento ha tenido ese producto. ¿Vale? Pues este tipo de información, ¿no? También se puede utilizar o se puede facilitar a través de herramientas de digitalización. Y por último, lo más interesante, ¿no? Hacia la mejora. Todo esto, ¿no? Que está aplicado en las distintas partes de mi proceso de una empresa de agroalimentaria, lo meto en una coctelera, ¿no? Y lo utilizo para la gestión de mi negocio, ¿vale? Para la continuidad y la supervivencia de mi negocio. ¿Cómo? Pues estableciendo con todos los datos que yo puedo obtener de mis materiales en la recepción y de cómo se comportan en mis procesos, yo voy a tener información suficiente de cómo se comportan mis proveedores y sus materiales. Y lógicamente yo voy a poder hacer una selección fina de proveedores y fina de materiales. No todos los proveedores me valdrán para todos los materiales. ¿Vale? Además, entraremos en otro tema, y es el tema del fraude. Sabéis que no solamente se trata de producir productos sanos y seguros, sino también se trata de asegurar que no son fraudulentos. De manera que si yo vendo un jamón que es ibérico, tiene que ser ibérico, no puede ser blanco, porque vosotros lo vais a pagar como ibérico, ¿de acuerdo? Pues aquí lo mismo, si a mí un proveedor de materia prima me vende un jamón crudo, o sea, un jamón en sangre, materia prima ibérico, no vale que aunque me pinte la pezuña de negro, tiene que ser ibérico de verdad, ¿de acuerdo? Y yo tengo que ser capaz de evaluar, no cuando me venga el jamón, porque como hemos visto antes, no vamos a tener un equipo, un batallón de inspectores, ¿vale? Sino tengo que evaluar incluso antes a mi proveedor para ver que es un proveedor del que me puedo confiar. Y entonces establecer un plan de mitigación, ¿vale? O un sistema de inspección adecuado a mi nivel de confianza con el proveedor, que es el segundo punto, ¿vale? Yo, a la hora de establecer un plan de inspección, este plan de inspección puede que sea tremendamente exhaustivo para un proveedor porque no me fío demasiado, porque sé que tiene problemas, porque sé que económicamente está en la cuerda floja, porque sé que va a tener tentaciones de meterme gato por liebre, que el plan de inspección que yo voy a hacer en la recepción de un material de un proveedor, bueno, pues que efectivamente tiene toda mi seguridad y todas mis confianzas. Es que ese proveedor yo le podría abrir la puerta y entrar y no perder ni un segundo en revisar nada de sus materiales, mientras que a otros sí que podría dedicar mis recursos limitados a hacerles un seguimiento. Luego, esta personalización, esta customización de estos planes de inspección, pues van a venir también de la mano del análisis de los datos de los materiales en mi recepción y también, lógicamente, de mis procesos, del comportamiento en los reprocesos. Y lo que es importantísimo es el análisis previo, la predicción. ¿Vale? Ser capaz yo de evaluar a priori la posibilidad de que mis materiales y mis proveedores eh, tengan a ver que tengo retorno de sonido. A ver. Bueno, continúo. Ahora, la evolución es efectivamente una evaluación previa de que de saber que los materiales de mis proveedores, saber cómo es de probable que tengamos riesgos, ¿vale? Presencia de riesgos físicos, es decir, pues presencia de objetos extraños, materiales que no quiero, químicos, contaminantes que no deberían de estar, biológicos, ¿no? Un nivel microbiológico que no es el que le corresponda, o alergénicos, ¿no? Presencia de alergenos que en un momento dado no tengan que estar en ese material y que no se declaren. Con lo cual, yo puedo hacer un análisis previo de todo esto y entonces establecer con ese análisis previo y con el nivel de confianza que yo le tenga a estos proveedores, de acuerdo a lo que yo les conozco, cómo son mis relaciones, cómo están en el
mercado, si tienen problemas, si no tienen problemas, si tienen certificaciones de seguridad alimentaria, en fin, un montón de parámetros que yo puedo evaluar, pues entonces yo establecerme un mapa, ¿no? Muy concreto de mis proveedores y, por tanto, unos planes de inspección muy personalizados y muy adecuados para los recursos que yo pueda utilizar, que vosotros tengáis en vuestras empresas. Y lo mismo con el control de procesos, ¿no? Procesos tremendamente estables no requerirán de demasiada atención, mientras que procesos que son más inestables, más estacionales o con una mayor variabilidad, porque no todo el mundo puede tener máquinas nuevas, ¿eh? Hay algunos que tenemos máquinas muy antiguas, ¿no? Y que tenemos que estar ahí siempre haciéndoles nuestros mantenimientos preventivos y nuestros estudios y nuestras características, pues lógicamente estos pues requerirán de mucho más tiempo. Y como ni tenemos mucho tiempo, ni tenemos muchos recursos, ni tenemos mucho dinero, pues es mejor saber que podemos dedicarlo a al que más lo necesita. Por tanto, ya veis, el convertirnos en una pyme 4.0 a base de utilizar este tipo de aplicaciones de digitalización hará que nuestros recursos hacia la inspección cada vez más disminuyan, ¿vale? Dejemos de ser apagafuegos, bomberos, ir corriendo como locos, ¿no? Y que tengamos esa falta de visión global y que seamos básicamente un catálogo andante de problemas, ¿no? Y que podamos decir, pues tengo problemas aquí, aquí, aquí y aquí, y no seamos capaces de hacer una gestión completa de todos ellos, a convertirnos en gestores de recursos para la gestión temprana, ¿no? Adaptarnos y ser capaces de tomar decisiones adecuadas incluso antes de tener un problema. Y bueno, por mi parte, pues esto es todo. Me gustaría, si tenéis alguna pregunta o queréis hacerme algún comentario. Muchísimas gracias, Rosana. Y sí, abrimos ese turno de preguntas. No sé si aquí a nivel presencial tenemos alguien que quiera preguntarle algo sobre la ponencia a Rosana. ¿Alguna duda en la sala? Todo claro, ha quedado todo clarísimo. Pues bueno, Rosana, muchísimas gracias por esa magnífica ponencia.